Buenas tardes, nosotros somos el grupo A4 conformado por Juan Camilo Arbona, Sofía Coral, Diego García, Nicolás Jaramillo, Sara Molina, Juan Camilo Sánchez y Farid Yamel. El día de hoy les vamos a hablar sobre intoxicaciones 1. En esta presentación vamos a abordar primero el enfoque de urgencias del paciente intoxicado. Vamos a hablar de la intoxicación por organofosforados, acetaminofén, antidepresivos tricíclicos e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, intoxicación por cocaína, víboras y paraquat. Bueno, entonces vamos a hablar del manejo del paciente intoxicado en urgencias. Para el manejo de estos pacientes en el servicio de urgencias siempre se inicia con un ABCD de reanimación cardiopulmonar que sigue los siguientes pasos: vía aérea, respiración, circulación, déficit neurológico, diagnóstico clínico, antídoto o terapia, descontaminación, potenciar la eliminación y la disposición. Primero vamos a hablar de la vía aérea. Lo primero que se busca hacer es posicionar al paciente y permeabilizar la vía aérea. Se busca limpiar o succionar elementos que la estén obstruyendo, principalmente en la intoxicación por inhibidores de la acetilcolinesterasa. Se dice que si es necesario se debe pensar en la intubación del paciente y pensar siempre en el uso temprano del antídoto. Luego va la respiración. En la respiración primero hay que revisar dos cosas: si es una respiración espontánea o si no respira. En el caso de la respiración espontánea tenemos que ver frecuencia y profundidad adecuadas. Y en el caso tal de que el paciente no esté respirando, hay que tomar la decisión de intubar, revisar la ventilación y la oxigenación. Volviendo al paciente que respira espontáneamente, si es un paciente intoxicado, puede presentar respiraciones lentas y superficiales. Se debe buscar signos de cianosis, platipnea, y dependiendo del caso particular de las instancias se dará el manejo. Tener en cuenta el monitoreo de saturación y control de gases arteriales. Para la circulación hay que tener una verificación del pulso, tensión arterial, un acceso venoso periférico y monitoreo electrocardiográfico. En el caso del monitoreo electrocardiográfico hay que estar pendiente de alteraciones tales como fibrilaciones ventriculares, taquicardia ventricular sin pulso, actividad eléctrica sin pulso. También hay que tener en cuenta que el acceso venoso, en cuanto sea posible canalizarlo, hay que tomar una muestra para el laboratorio clínico y toxicológico. Luego se revisa la alteración del estado mental. Esto nos puede orientar al tipo de intoxicación. Se debe establecer el nivel de conciencia, si está alerta, responde al llamado o al dolor o se encuentra inconsciente. Se deben descartar causas orgánicas y si hubo algún tipo de trauma se debe solicitar un TAC. Es importante tener al paciente hidratado, administrar benzodiazepinas como relajante muscular en caso tal de convulsión. Si el paciente presenta una convulsión, el manejo va a ser diazepam de 0,1 a 0,2 miligramos por kilogramo vía intravenosa. Se puede dar también manejo con midazolam 0,05 a 1 miligramo por kilogramo intravenoso o 0,1 a 2 miligramos por kilogramo vía intramuscular. Por último, se da manejo con fenitoína de 15 a 20 miligramos por kilogramo vía intravenosa en infusión de 25 a 30 minutos. Para el diagnóstico clínico se requiere la realización de una buena historia clínica, examen físico y tener una sospecha que posteriormente se va a apoyar en el diagnóstico paraclínico y toxicológico. Una vez establecido el diagnóstico, se prosigue con el siguiente paso, que es antídoto o terapia. Y ya habiendo establecido la causa de la intoxicación, se administrará el antídoto de ser detenerlo. Luego viene el paso de la descontaminación. Esto aplica para el caso de que la intoxicación sea por un material considerado hazmat o material peligroso. Este manejo se debe dar con un personal calificado y consta de descontaminación de superficies como lo son piel y ojos, y la descontaminación del tracto gastrointestinal, que sea por emesis, lavado gástrico, carbón activado, catárticos e irrigación del tracto gastrointestinal con polietilenglicol. Por último está el paso de potenciar la eliminación, que bien se puede dar bien por forzar la diuresis, alcalinización de la orina, hemodiálisis, hemoperfusión, hemofiltración
y dosis repetidas de carbón activado. Bueno, ahora vamos a hablar de organofosforados. Los organofosforados se suelen encontrar generalmente en nuestro contexto en insecticidas, aunque son diferentes entre ellos. Generalmente tienen un mecanismo de acción, sobre todo en los más comunes, que es la inhibición de la acetilcolinesterasa, por lo cual tenemos una toxicidad que se ve muy relacionada con el sistema parasimpático, como sabemos, además de también las placas neuromusculares y también en el caso de que haya toxicidad del sistema nervioso central, con unos síntomas más centrales. Es importante saber que estos pueden entrar tanto por inhalación, ingestión o incluso a través del contacto directo con la piel, ya que son liposolubles, por lo cual es muy importante tener precaución y implementos para evitar que eso entre en contacto con los trabajadores, sobre todo del campo agrícola. Ahora hablando un poco sobre el metabolismo de estos tóxicos, es importante que son metabolizados y también por vía hepática, pero y de hecho en algunos puede llegar a darse más toxicidad después de esto o al contrario generar compuestos menos tóxicos, pero más importante es que las excreciones por vía renal mayoritariamente. También es importante que no solo son los únicos compuestos que hay en esta clase de insecticidas, por ejemplo, también podemos ver queroseno, que a su vez puede intoxicar como tal, y a su vez también en algunas armas tóxicas como el gas sarín. Es importante saber que como puede haber otra clase de patologías que no sean de esta intoxicación, una forma de tener como idea de que tenga que ver con esto es buscar el olor aliáceo en insecticidas, en el solventes de la boca, la piel o en la ropa del enfermo. Para hablar un poco de las manifestaciones clínicas es importante saber que el tipo de toxicidad que se pueda generar depende también mucho del tipo de compuesto que fue adquirido, por lo tal es importante en la medida de lo posible saber exactamente qué fue lo que el paciente estuvo expuesto a. Eh, Pueden empezar a los pocos minutos, pueden empezar de la 1 a las 2 horas después de la exposición. Tenemos manifestaciones agudas de tres tipos: muscarínicas, nicotínicas o del sistema nervioso central. Es importante saber que se puede empezar, por ejemplo, con síntomas nicotínicos, que es lo más común, y luego pasar a manifestaciones muscarínicas. Y también es importante saber que existen las intoxicaciones crónicas por estos compuestos, a muchas menores dosis, pero que a su vez con el tiempo generan también manifestaciones. De estos síntomas, importantemente, tenemos que hablar sobre los síndromes muscarínicos, neurológicos intermedios y el nicotínico. El muscarínico es como el más clásico de los que se conocen, de esta clase de intoxicaciones de índole anticolinérgica, que tiene visión borrosa, miosis puntiforme, que incluso puede llegar a paralítica, lagrimeo, cialorrea, diaforesis, broncorrea, broncoespasmo, disnea, vómito, dolor abdominal tipo cólico, diarrea, disuria, falla respiratoria y bradicardia. También es importante saber que cuando se llega a dar una intoxicación ya que pasa la barrera hematoencefálica, tenemos síntomas neurológicos ya mucho más centrales. Puede el paciente empezar a convulsionar, tener colapsos, ansiedad, ataxia, confusión mental, coma incluso, y puede llegar a tener incluso una depresión cardiorrespiratoria central, siendo una intoxicación con riesgo de muerte. También sabemos que existe el síndrome intermedio, que aparece entre las 24 y 96 horas, se le suele llamar como la recaída del tercer día, y también puede llegar a tener una parálisis proximal que involucra los pares craneanos, sus flexores de nuca y músculos de la respiración, por lo cual es importante tener como cuidado con el paciente, no solamente en las primeras horas, sino también con el tiempo que estas manifestaciones pueden llegar a darse, incluso a los 3 días después. Ahora, para hablar sobre el síndrome nicotínico, tenemos que tener en cuenta que
En este caso, generalmente empieza al contrario de miosis con midriasis inicial, calambres, mialgias y fasciculaciones musculares. La miosis es un signo característico, pero puede presentarse inicialmente midriasis, como decíamos antes, ya que se libera adrenalina endógena, o en la fase de intoxicación final, cuando ya es premonitoria la muerte. Entonces también es un signo que se tiene que estar mirando para ver esta última complicación. Las fasciculaciones musculares se evidencian con frecuencia en los grupos musculares de la región palpebral, músculos faciales y los dedos, llegando a generalizarse y persistir aún después de la muerte, durante 2 minutos después debido a la acumulación de acetilcolina. Ahora, es importante ver en el abordaje inicial, pensar hasta qué punto se puede llegar de severidad en la intoxicación. Entonces, lo dividimos en 5 grados. El primero es cuando se da la sugestión de que hubo una intoxicación, pero no tenemos los síntomas, que es un grado cero. En un grado 1 es cuando el paciente todavía se encuentra alerta y despierto, pero tiene tanto fasciculaciones en mínimas como un aumento de la secreción. En el grado 2 ya el paciente está somnoliento, tiene broncorrea severa, tiene fasciculaciones, silencios estertores y la hipotensión de la tensión arterial sistólica a menos de 90. El grado 3 es cuando el paciente está comatoso, pero sin todas las manifestaciones del síndrome colinérgico. Eh, Puede haber un aumento de la necesidad de la FiO2, pero no necesita ventilación mecánica. Y en el grado 4 finalmente el paciente ya está comatoso con manifestaciones, a diferencia del grado 3. La PaO2 de menor a 60 mililitros de mercurio y la FiO2 mayor a 40%. PaCO 2 mayor a 45 mililitros de mercurio, que requiere de ventilación mecánica, y la radiografía de tórax ya es anormal, que posee opacidades difusas y edema pulmonar. Ahora hablando sobre el diagnóstico, es importante, primero que nada, como en cualquier caso de intoxicación, hacer una anamnesis que incluirá la exposición a estos plaguicidas. Sobre todo, como decíamos antes, para saber exactamente qué plaguicida fue, ya que depende de él, puede cambiar la toxicidad. Eh, es importante saber los signos y síntomas claves, que son miosis, cialorrea, bradicardia, diaforesis, piel fría, dificultad respiratoria y convulsiones. Se puede medir la actividad de la colinesterasa en plasma glóbulos rojos como prueba confirmatoria, y también se puede determinar el tóxico por medio de contenido gástrico o heces, eh, o incluso también en la misma orina. Lo más común es en plasma, en este caso. Y también es importante tener en cuenta que se recomienda para algunos casos para personas que tengan estos factores de riesgo bastante importantes, que trabajen con esta clase de químicos, tengan mediciones de la actividad de la colinesterasa antes de tener la exposición, y para poder tener como un punto de partida, ya que estos niveles plasmáticos pueden cambiar dependiendo de la persona. Ahora explicando un poco la prueba por la cual se mide esto, es importante saber que básicamente, como sabemos, el ácido acético surge de la degradación de la acetilcolina por la acetilcolinesterasa. Este mismo produce, a su vez, cuando se aumenta la concentración, disminuciones del pH, por lo cual con este nivel que se espera que baje, podemos saber que si hay una gran disminución, tenemos bastante colinesterasa, y si hay poca disminución, tenemos poca colinesterasa. La actividad enzimática se expresa en deltas de pH sobre hora, y el resultado normal está entre 90 y 160 unidades de delta de pH sobre hora. La actividad enzimática varía entre personas, sin embargo, pues se considera significativa una disminución de más del 25% de la actividad, tomando como referencia el límite inferior de la normalidad, o sea, 90. Para hablar sobre el tratamiento es importante saber que hay que utilizar técnicas tanto farmacológicas como no farmacológicas en el tratamiento de estos pacientes. Primero, como sabemos, la acetilcolina puede llevar a disminución de la respiración, tanto por medio de la broncoconstricción que se da
por actividad parasimpática, como al mismo tiempo por parálisis o otras alteraciones musculares que se da por vía de la placa neuromotora, neuromuscular. Entonces, por lo cual hay que tener cuidado con la vía aérea. También hay que tener en cuenta que esta misma tiene secreciones y hay que tenerlo en oxigenoterapia y estar observándolo permanentemente, ya que pueden presentar esta falla respiratoria aguda. En casos severos se requiere intubación orotraqueal y ventilación asistida. Es importante remover la ropa contaminada y realizar baño con agua y jabón en las zonas expuestas, especialmente en el caso de que sea una intoxicación por vía dérmica, y en este caso específico se espera utilizar un medio alcalino como el agua de bicarbonato de sodio, o bicarbonato de sodio en polvo, ya que este hidroliza el tóxico y permite una limpieza mejor. Y tenemos que limpiarlo claramente porque, como tenemos en cuenta anteriormente, la intoxicación puede también ir por vía dermatológica. Como decíamos antes, generalmente los compuestos no son únicos y también vienen con el queroseno, por lo cual se recomienda no inducir vómito a pesar de la intoxicación sea por vía digestiva, ya que puede llegar a broncoaspiración y posibilidad de crear neumonitis química por la émesis del queroseno. El lavado gástrico es importante, sobre todo si la ingesta fue hace menos de una hora. Es importante que se haga con suero fisiológico o solución salina y se proteja la vía aérea en caso de que el paciente tenga disminución del estado de conciencia. Otra cosa que se puede realizar es administrar carbono activado, que la dosis es 1 gramo por kilogramo de peso cada 8 horas, que absorbe o atrapa el plaguicida y evita que se absorba más de lo que ya hay dentro del cuerpo. Es importante tener en cuenta siempre el manejo del equilibrio ácido-base, ya que podemos necesitar administrar el bicarbonato de sodio viendo los niveles observados en los arteriales. Como sabemos, es importante por los cambios tanto respiratorios como cardíacos tener una vigilancia estricta de los signos vitales, y por el riesgo de convulsiones hay que estar preparado para tener el manejo de como una convulsión común. Como tratamientos farmacológicos es importante hablar de la atropina. La atropina funciona como un antídoto para esos efectos anticolinérgicos y es importante darla lo más pronto posible. La presentación viene en ampollas de 1 miligramo sobre mililitro y la dosis de adultos es inicialmente de 2 a 5 miligramos. Es importante que vayan subiendo de estos 2 a 5 miligramos 1 miligramo cada 5 minutos hasta tropinizar, que eso significa disminuir las secreciones y aumento de la frecuencia cardíaca por encima del 80 latidos por minuto. Cuando se encuentre esto, finalmente se espera que la dosis de mantenimiento sea 1 miligramo intravenoso cada media hora durante 3 a 4 horas, pasándose posteriormente, según la respuesta del paciente, a 1 miligramo cada 6 horas. La atropina debe mantenerse no por un tiempo específico, sino lo que requiera el paciente, hasta que los síntomas completamente hayan cedido. Y la dosis pediátrica es de 0.2 a 0.1 miligramos kilogramo por vía intravenosa. Como dijimos antes, la inhibición de estas enzimas por medio de los organofosforados suele ser irreversible, por lo cual en algunos casos, sobre todo en los más severos, se puede utilizar la pralidoxima u otros oximas para mejorar la contractilidad muscular de entre los primeros 10 a 40 minutos después de su administración, ya que estas pueden llevar a reactivar las enzimas acetilcolinesterasas que estén fosforiladas. Estas mismas, si no son tratadas por este método, pueden demorarse pues, en producirse de nuevo, y por lo cual puede llegar a que pacientes en gran severidad empeoren. Este siempre se tiene que dar a su vez con la atropina, y hay que tener en cuenta que es más eficaz entre más pronto se administre, sobre todo en las primeras 24 horas. La dosis inicial para adultos son 1 gramo que se diluye en 100 mililitros de solución salina. Se administra vía intravenosa en 15 a 30 minutos. Tiene una dosis de mantenimiento de infusión al 1%, que es la misma dosis que habíamos dicho antes, y se tiene que pasar en una infusión de 250 a 500 miligramos por hora. En los niños, la dosis inicial es de 25 a 50 miligramos por kilogramo, máximo se puede dar 1 gramo, intravenosos administrados en los primeros 30 minutos. Se puede repetir la misma dosis de 1 a 2 horas si el paciente presenta con fasciculaciones,
y la dosis de mantenimiento de infusión es de 5 a 10 miligramos por kilogramo hora. Como otra opción para el tratamiento, especialmente sobre las fasciculaciones, ya que la atropina no actúa sobre ellas, tenemos la difenhidramina, ya que este es un efecto nicotínico. Se administra concomitantemente con la atropina y tiene una dosis de 50 miligramos o 1 miligramo por kilo por vía oral en jarabe con resultados cada 8 horas en adultos y cada 12 horas en niños. Bueno, compañeros, ahora hablaremos sobre una de las intoxicaciones más frecuentes en los servicios de urgencias, que es la intoxicación por consumo de altas dosis de acetaminofén. Bueno, en cuanto a las generalidades, es importante recordar que el acetaminofén es uno de los analgésicos de mayor uso aquí en Colombia, debido a que es un medicamento que es de venta libre y que es ampliamente conocido por toda la comunidad. Usualmente las intoxicaciones por acetaminofén se presentan en la población infantil cuando hay sobredosis por sobreconsumo del fármaco o en la población adulta cuando se consume con la finalidad del intento suicida. Este es uno de los medicamentos más frecuentemente involucrados en sobredosis, como les mencioné, así que es una causa frecuente de visita al servicio de urgencias. Es importante reconocer que existen muchos nombres comerciales para el acetaminofén. Encontramos Doles, Focus, Adoren, Dolofen, Dolofin, como las imágenes que puse en la diapositiva, y por último el paracetamol. Entonces, usualmente las presentaciones del acetaminofén es en tabletas de 500 miligramos, pero existe la variante que es jarabes y gotas de 1 gramo. El acetaminofén tiene la particularidad de que se absorbe rápidamente y alcanza concentraciones máximas aproximadamente entre 30, 60, 120 minutos. Normalmente entre el 90 y el 93% de este medicamento es conjugado en el hígado a glucurónidos o sulfatos que son eliminados por la orina. Y cerca del 2% restante es excretado en la orina sin ningún cambio, o sea, sin ningún tipo de conjugación. Aproximadamente entre el 3 y el 8% de este medicamento es metabolizado en el hígado por el complejo del citocromo P50, pero específicamente por las enzimas CYP-E21 y CYP1A2 por el proceso de oxidación. Entonces esta ruta metabólica lo que hace es crear un metabolito reactivo tóxico que se conoce como N-acetil para benzoquinoamina o con sus siglas NAPQI, el cual es rápidamente ligado al glutatión y este proceso permite que este metabolito reactivo tóxico sea detoxificado. Ahora hablando un poco sobre el mecanismo de acción, es importante saber que cuando los niveles de glutatión, que como mencioné en la diapositiva anterior era este sitio ligando donde se unía el metabolito reactivo tóxico para ser detoxificado, cuando este glutatión cae por debajo del 30% de su valor normal o hay un exceso de este metabolito reactivo que es el NAPQI que supera el sistema de detoxificación, el N-acetil para benzoquinonaimina que va a quedar libre se va a ir a las membranas celulares de los hepatocitos y este proceso va a generar la muerte celular y la consecuente necrosis hepática. Cuando usualmente hay sobredosis de acetaminofén, se van a saturar los sistemas de conjugación, por lo que se va a metabolizar más citocromo P450, generando mayor cantidad de este metabolito reactivo. Y este proceso va a llevar al paciente a la producción de una falla hepática. No se debe olvidar que también se puede generar una falla renal aguda porque la producción de este metabolito reactivo también va a tener actividad sobre también va a tener actividad tóxica sobre la membrana del riñón. Y en cuanto a dosis tóxica, la dosis terapéutica del acetaminofén se conoce que es de 10 a 15 miligramos kilogramo dosis o 40 o 60 miligramos kilogramos días. En general, se deben utilizar máximo 2 gramos al día en pacientes pediátricos y 4 gramos al día en pacientes adultos. Se considera que una dosis que es mayor a 150 a 200 miligramos kilogramos en niños o de 6 a 7 gramos en adultos puede ser potencialmente tóxico para un padecimiento agudo. Las dosis letales que se han descrito del acetaminofén usualmente
varían entre rangos entre 3 y 25 gramos. Se considera que un paciente puede presentar toxicidad crónica si ingiere más de 4 gramos día, especialmente en pacientes que presenten bajos niveles de glutatión o inducción de enzimas hepáticas generados por alcoholismo o desnutrición o el uso de medicamentos como anticonvulsivantes. En cuanto a las manifestaciones clínicas que se pueden presentar por un cuadro por intoxicación por acetaminofén, estas manifestaciones iniciales van a dividirse en tempranas y tardías. Entonces las manifestaciones iniciales tempranas, que son menores a 24 horas, usualmente son inespecíficas. Se puede presentar anorexia, náuseas o émesis. De igual forma, se puede presentar un aumento temprano de las transaminasas a las 12 horas de haber ingerido la sobredosis del medicamento. En cuanto a las manifestaciones iniciales tardías, que se presentan después de las 24 a las 48 horas, es cuando el paciente va a presentar las manifestaciones de una hepatitis tóxica junto con ictericia, dolor en hipocondrio derecho, náuseas, episodios de émesis y en casos más severos puede progresar una falla hepática aguda junto con elevación de las transaminasas, acidosis metabólica, sangrados, prolongación del PT, falla renal, encefalopatía, edema cerebral o muerte. Entonces, en la diapositiva podemos observar una tabla que menciona las fases clínicas en la intoxicación con acetaminofén. Esta tabla nos muestra que estas manifestaciones clínicas se pueden presentar en 4 fases, siendo la primera fase en un tiempo que es menor a 24 horas con sus características clínicas, la presencia de anorexia, náuseas, vómito y aumento de las transaminasas. En la fase 2 con un tiempo alrededor entre 24 y 72 horas, donde encontraremos dolor en hipocondrio derecho, hepatomegalia, deshidratación, oliguria, aumento pronunciado de las transaminasas, aumento de la bilirrubina y aumento del tiempo de la protrombina. En la fase 3, con un tiempo correspondiente entre 72 y 96 horas, habrá necrosis hepática, ictericia, coagulopatía, encefalopatía hepática, sabiendo que esta trae en sí confusión, somnolencia o hasta el estado de coma, falla renal aguda y muerte. Y en la fase 4, que es en el tiempo correspondiente entre 96 horas hasta 14 días, es esta fase en la que va a haber la resolución de la disfunción hepática y los daños hepáticos. En relación a los laboratorios de toxicología, estos se van a dividir en la medición de los niveles séricos de acetaminofén, la medición de los niveles de transaminasas y la toma de exámenes que evalúen nitrógeno ureico, creatinina, las bilirrubinas, la glicemia, los gases arteriales y el tiempo de protrombina. Entonces, ahora hablando un poco más específico sobre la medición de los niveles séricos de acetaminofén, usualmente a estos pacientes se les debe tomar una muestra de sangre posterior a las 4 horas desde la ingesta del sobreconsumo del fármaco. Entonces, teniendo en cuenta el resultado, se puede realizar una estimación de riesgo de desarrollar toxicidad hepática utilizando lo que se le conoce como el nomograma de Romac-Matthew. En este monograma se van a trazar 2 líneas según la concentración y el tiempo transcurrido desde el momento del consumo del fármaco. Todas las concentraciones séricas de acetaminofén que estén por encima del trazo superior correspondiente a la hora transcurrida se van a correlacionar con probable toxicidad hepática, lo que indica que se debe usar el antídoto para este medicamento. La brecha existente entre el trazo superior y el trazo inferior nos van a indicar concentraciones con posible toxicidad hepática que corresponde a niveles séricos un 25% menores a los esperados que puedan causar toxicidad hepática. Sin embargo, se recomienda utilizar igualmente en esta brecha entre la primera y la segunda línea los antídotos, pues previniendo de que se dé la toxicidad hepática. En cuanto a las transaminasas, se había dicho en el pasado que la elevación de las enzimas hepáticas empiezan alrededor de las 12 horas posteriores a la ingesta del consumo del fármaco y que estas van a aumentar progresivamente hasta alcanzar su pico máximo después de las 72 horas. Eh, Objetivamente se va a considerar hepatotoxicidad cuando la AST es mayor o igual a 1000 unidades sobre litro a las 24 horas o más.
Ya por último, hablaré sobre el tratamiento de la intoxicación por acetaminofén. Entonces se deben tener en cuenta unas consideraciones especiales a la hora de llevar a cabo este tratamiento. Entonces el tratamiento básicamente va a consistir de unos puntos esenciales. El primero va a ser mediante lavado gástrico con carbón activado a dosis de 1 gramo sobre kilogramo. El segundo es, como les mencioné en la diapositiva anterior, existe un antídoto para la sobredosis de acetaminofén y este antídoto es la N-acetilcisteína o sus siglas NAC, que es un mucolítico que aporta cisteína y por lo tanto glutatión. Entonces, al incrementar los niveles de glutatión, va a proveer los grupos sulfidrilos que se unen al metabolito tóxico NAPQI para que éste sea detoxificado. Es de gran beneficio en protección hepática si se administra entre las primeras de 8 a 10 horas. Igual forma se puede administrar después de las 12 horas o incluso hasta las 24 horas. O si el paciente presenta un incremento en el riesgo de toxicidad hepática según la medición de los niveles del acetaminofén y según los resultados que nos arroje el nomograma de error magmático. Como pueden ver en la diapositiva, esta N-acetilcisteína viene en presentaciones en sobres de 200 y 600 miligramos. Usualmente son granulados para reconstitución a solución oral. Eh, entonces la administración va a ser vía oral con una dosis carga recomendada de 140 miligramos sobre kilogramo, una dosis de mantenimiento de 70 miligramos kilogramo cada 12 horas por 3 días, lo cual nos daría 17 dosis. Y unas dosis totales de 1330 miligramos kilogramos en 72 horas. Entonces las indicaciones para el uso de la N-acetilcisteína son, primero, que haya niveles séricos de acetaminofén sobre la línea base del nomograma, que nos dé posible toxicidad hepática. Segundo, que los niveles séricos de acetaminofén estén por debajo de la posible toxicidad hepática, o sea, en esa brecha que les mencioné en la diapositiva anterior, con un tiempo de ingesta que sea o incierto o con paciente con factores de riesgo, que tenga alcoholismo, desnutrición o el uso de anticonvulsivantes, que dijimos que están muy asociados como factor predisponente a la hepatotoxicidad por acetaminofén. O tercero, que haya incapacidad para obtener niveles séricos de acetaminofén en pacientes con sospecha de sobredosis por este fármaco. Eh, la guía de la cual se saca pues todo lo relacionado a intoxicación con acetaminofén, de igualmente recomienda de que cuando la intoxicación sea en pacientes adultos que consumen la sobreingesta de este medicamento para intento suicida, es bueno hacer interconsulta con psiquiatría. De igual forma, hay indicaciones de hemoperfusión, por ejemplo, en pacientes con niveles de acetaminofén en sangre en un rango de probable toxicidad hepática, que es el correspondiente a esa brecha que les mencioné, y siempre se debe continuar con el antídoto durante la hemoperfusión. Y por último, tenemos el trasplante hepático cuando ya la intoxicación es muy severa.